hacia atrás o hacia adelante, porque acuérdense, hay sesión es hoy y el jueves. Entonces la idea es pues, saber qué tan básico tiene que ser la clase o qué tan extenso, aproximadamente unas 7 horas, 8 horas. Que no se apela, por favor, alguien se diga que es antropología física. Que parle de antropología física. Ya muy bien. ¿Por qué creen que es antropología física? ¿Por qué creen que tienen que utilizar la antropología física en este posgrado? Supongo que antes de entrar pues tuvieron que haber visto el plan de estudios, ¿no? El proyecto cultural era nada más para que no se abriera el mando. Pues es un área de la antropología que estudia el hombre a través de otras áreas, bueno, que se relaciona con otras áreas para explicar fenómenos biológicos relacionados con el hombre, de diferentes temas, conductual, evolutivo. Okay. Si yo les dijera que en realidad, pues en gran medida, ¿verdad? Ya sé que el joven no se trae esto. Si les dijera que en gran medida pues el origen de la antropología en realidad es como los antropólogos físicos quienes empezaron a estudiar. Bueno, anteriormente, sobre todo en el siglo XIX, había muchos trabajos de antropometría en México, por ejemplo. Ajá. Y pues sí, era como, en ese tiempo la tendencia era buscar estas cosas que en base a la antropometría trataban de mostrar, por ejemplo, algunos investigadores de esa época, porque como demostrar, digamos, la idea de que las sociedades indígenas eran de la raza de México, ¿no? O sea, que eran salvajes, pues. Pero bueno, más allá de eso, la antropología física, tengo entendido, ¿no? Es social, pero igual también. Pues en realidad no podríamos ir más atrás, ¿no? Sí, claro, va mucho más atrás, pero estaba poniendo un ejemplo. Ajá. Y entonces, pues sí, o sea, es que la antropología física finalmente el ser humano pues, es un ser finalmente biológico, ¿no? O principalmente biológico, y que claro, tiene un aspecto, bueno, yo no concordaría con esos antropólogos que te han dicho que el ser humano solo es social, ¿no? Pues finalmente nos reproducimos y hacemos un montón de cosas, ¿no? Que son biológicas y no hay como forma de negar eso. Y es, bueno, pues justamente retomar el aspecto biológico del ser humano y pues hay muchas particularidades, o muchas, no particularidades, sino como especialidades o disciplinas que tienen la misma antropología física, ¿no? Está, bueno, esta cuestión de la antropometría, pero también está la genética, está las investigaciones que hacen de los fenotipos. Bueno, pues por ahí va la cosa. Bueno, ¿qué se supone que estudia la antropología? Así, grosso modo. O sea, ¿se van a... ¿Cómo se empiezan a hacer las primeras cuestiones, ¿no? Preguntarse por el otro, ¿no? O sea, si se ponen a ver desde las escuelas más clásicas, ya sea que lo vean como, o sea, estudiar al otro, lo fregar, lo que está de moda, pues lo primero que tenemos que fijar es en qué eres diferente al otro físicamente. Y desde los primeros viajeros, si se van desde la época, si estamos de una manera bien clásica, la ciencia, las preguntas que se preguntaban de griegos y romanos, lo primero que hacían era eso, no preguntarse en qué nos parecemos los unos a los otros, desde color de piel, y composición corporal. Incluso se acuerdan de Aristóteles y mucha gente más hacer clasificaciones de acuerdo al humor y hacían tipologías dependiendo de la región en la que habitabas y de acuerdo a tu fisonomía. Entonces,
si se dan cuenta, pues ya para muchos puede ser, dependiendo de lo que sigan, cuando te hablan de los orígenes de la antropología y los primeros viajeros y demás, siempre se van a fijar en eso, ¿sí? En hacer tipologías desde físicamente hasta comportamiento, hasta de comportamiento. Pues realmente esos son los antropólogos físicos. Nosotros nos dedicamos por eso es que hasta muchas veces yo les cuestiono a mis compañeros antropólogos sociales, arqueólogos, ¿no? En realidad, toda la antropología surge desde la misma antropología física, ¿no? Estamos cuestionando desde ese primer momento, ¿sí? Que claro, la antropología ha tenido ciertos usos o abusos que te pueda servir o no para explicar. Simplemente, pues es bueno, puede que sea como cualquier ciencia, pues ha ido evolucionando tanto sus postulados como en sus explicaciones. ¿Sí? Entonces, por eso yo siempre les pregunto, ¿no? ¿Por qué se alejan tanto de la antropología física? Algo tan básico, algo además es tan sencillo, y aparte puede ser de alguna manera bastante útil cuando tú empiezas a estudiar cómo funciona tu cuerpo. ¿Sí? Bueno, pues como les decía, en un primer momento, pues ¿cuál es la teoría más fuerte que va a sustentar a cualquier antropólogo físico? La teoría evolutiva. No hay duda. Entonces, ¿qué tanto sabe la gente sobre Darwin? Es lo que siempre también les pregunto. ¿Y por qué los biólogos, los antropólogos físicos, somos tan obsesos con estudiar al mismo Darwin, ¿no? Y más allá de... ¿Cómo veo esta pantalla completa? Aquí abajo. Ahí estaba. Ahí. Bueno, entonces, ¿cuántos saben realmente de Darwin? Y esto, yo esto lo uso, si no oyes el micrófono, ¿no? Pero para los por preferencia. Bueno, ¿cuántos saben de Darwin, no? Esta es una pregunta que me gusta hacerles incluso a los biólogos, porque cada quien se va enfocando a leer Darwin o las obras en particular de Darwin, más acordes a cada rama de la biología. Entonces, puede parecer hasta ridículo o bastante chistoso muchas de las preguntas, créanme que son reales, están basadas en la vida de Darwin. Y, por ejemplo, siempre les pregunto, ¿no? Y hasta a veces les hago que me lo hagan por escrito y me lo entreguen. Pero ahorita, como son muy poquitos, pues lo podemos hacer aquí así rápido. Entonces, por ejemplo, ¿cuál era la planta favorita de Darwin? Los helechos. ¿Y por qué? Están adivinando, ¿verdad? No están adivinando. O sea, son especies carnívoras, atrapamoscas, los pepinos, los cedros, no hay helechos ahí, ¿verdad? O sea, ¿cuál creen que haya sido su planta favorita? ¿Y por qué? A ver, porque está al principio, digo, no sé. Bueno, Darwin, ¿en qué era experto? En percebes, moscas o monos. ¿A qué se las, No sé si moscas al final. ¿Sí saben qué es un percebe? Bueno, era experto en percebes, son una especie de moluscos. ¿Okay? Bueno, ¿a qué se le ha dado el nombre de Darwin? A una ciudad en Australia, a una rana que guarda su cría en la boca, una planta de aroma dulzón usada en la elaboración de perfumes. Las tres son ciertas. ¿Cuál de los siguientes libros fue escrito por Darwin? La fecundación de las orquídeas, el origen de las especies, la formación del manto vegetal por la acción de las lombrices. Los tres. O sea, incluso toda esa gente que así se llena la boca usando la palabra anatomía y demás, deberían de leer de la formación del manto vegetal por la acción de las lombrices. Es un muy buen antecedente a todas estas cuestiones, ¿no? Que luego las desarrolló más de Premor. La fecundación de las orquídeas también, y de hecho tiene como 10 libros más. Esta es otra pregunta que para nada es capciosa, ¿eh? Dice, bueno, ¿qué creen que hizo Darwin? Estaba buscando escarabajos diferentes, pues él como buen naturalista tenía que hacer su tipología, recolectar muestras y demás. Entonces tenía ambas manos ocupadas con escarabajos y encontró uno más que le interesaba. ¿Qué creen que hizo?
guardó los escarabajos previamente seleccionados en su sombrero, meterse uno de los escarabajos en la boca, guardar uno de los escarabajos en su bolsillo. Se lo metió a la boca. Es un dato como que a veces cuando mitificas a un autor, ¿no? Te digo, así como los arqueólogos luego mitifican a, no sé, a Gordon Childe o yo qué sé, ¿no? Pues era una persona y además era alguien bastante ensimismado y preocupado por lo que hacía, ¿no? Y bueno, los experimentos que hacía Darwin, o sea, estaba interesado en todas las especies, tanto vegetales como de animales con los que se había encontrado en su vida. Entonces, sus experimentos eran de este tipo. O sea, tocaba instrumentos musicales ante gusanos y lombrices para ver si reaccionaban a los distintos sonidos. Alimentaba con carne asada a las plantas carnívoras para ver si había alguna diferencia entre comer carne cruda, podrida o cocinada. O sea, realmente lo que era, pues sí era un espíritu realmente científico, ¿no? O sea, te puedes reír del tipo de experimentos que hacía, pero bueno, manejaba sus variables. Y así fue como él llegó a postular la teoría de la evolución, experimentando, sino directamente, pues sí tomando información sobre, preguntando a creadores profesionales de diferentes razas de animales, ya sea de ganado o perros de cría o lo que sea, y las observaciones que él hizo como naturalista alrededor del mundo. Y bueno, también habría que tomarle o darle su lugar a Wallace, que también propuso la misma idea, se le ocurrió los mismos postulados al mismo tiempo. Yo siempre les digo, alguna vez pónganse a leer la biografía de los dos y tómenlo como moraleja, ¿no? Se les puede ocurrir una muy buena idea, pero a alguien también se le puede ocurrir al mismo tiempo. Si no la publican antes, pues se va a llevar el crédito y la fama. Regresando a los antropólogos físicos, pues como hace rato por ahí alguien decía, ¿cuál es la fama que tenemos los antropólogos físicos, ¿no? Esta cuestión casi de coleccionar cabezas, que en el que la imagen típica del antropólogo físico es el estudio de las razas humanas y bueno, estar haciendo tipologías, midiendo, usando el típico antropómetro, si no todos lo conocen, en alguna clase se enfrentarán a él. Y bueno, sí es cierto, ¿no? Se nos puede caracterizar como que una de nuestras actividades favoritas es medir y clasificar, sobre todo, ¿qué? Cráneos. En el pasado, muchos de ellos, si ustedes lo pueden ver en muchos museos, van a tener colecciones completas de cráneos y les va a faltar todo lo que es el esqueleto postcraneal, que es lo que hacían muchos naturalistas, exploradores y demás, se metían prácticamente en una acción casi de saqueador, tomar los cráneos y dejar el esqueleto postcraneal, ¿no? Y a la fecha, pues no es que pensemos que el resto del esqueleto no nos va a dar información, pero el cráneo es uno de los segmentos corporales que nos puede dar muchísima información sobre orígenes de las personas, edad, sexo, etc. Entonces, no es que sigamos viviendo en el siglo XVII, XVIII, pero es un segmento bien importante. ¿Y cuáles son? Si yo les preguntara cuáles son los dos aspectos más básicos que nos interesan a los antropólogos físicos. Uno, pues es realmente nuestros orígenes evolutivos, nuestra historia evolutiva, de dónde venimos y por qué somos así, y por qué seguimos evolucionando, ¿sí? Eso cómo lo vamos a esclarecer o aclarar, sería mediante lo que llamamos filogenia, que sería nuestra historia evolutiva, que nos podemos ir lo más atrás que podemos, ¿sí? Que sería desde, no sé, los simios del Mioceno o irnos hasta los Homo erectus, o hasta los Australopithecus, etcétera, que eso nos va a dar el registro fósil, pero también nos podemos apoyar en el estudio de la morfología actual e incluso hasta de la genética, ¿sí? Y la otra cosa bien importante, que sería como la historia individual, que sería la autogenia, o que también se ha llamado un poco les ha usado llamar últimamente auxología, que es la historia del crecimiento, desde que se fecunda un óvulo a partir de un espermatozoide, cómo empieza a crecer el embrión, el feto, hasta ser lo que somos actualmente. Entonces, desde que te fecundas hasta todas las edades de crecimiento que van a marcar a un individuo. Esto también nos interesa estudiarlo los antropólogos físicos por varias razones. Va muy unido, la filogenia y la ontogenia no se pueden separar. Nuestra historia biológica ha estado marcada por este tipo de crecimiento y a su vez nuestro crecimiento como individuos va a estar marcado ¿por qué?
por todas las condiciones sociales y económicas que nos rodean. Algo que también últimamente se le ha retomado mucho, que se le llama epigénesis. O sea, todo más allá de lo que podemos heredar por los genes que nos van a dar nuestros padres o nuestros ancestros, el medio tiene mucho que ver, y no nada más el medio social. Entonces, realmente eso es como que el núcleo de la antropología física. A veces te especializas más en una área o en otra. Es un error decir que los antropólogos físicos nos dividimos en estudiar poblaciones extintas y actuales. En realidad solo estudiamos a una especie. Bueno, si te dedicas a la antropología te vas a meter a otras especies, ¿no? Pero en general lo que estamos viendo son ambos procesos, solamente que lo puedes hacer tanto en población extinta como en actual. Usamos diferentes técnicas, pero queremos dar respuestas a preguntas muy semejantes. Algunas más fáciles, otras más complicadas, ¿sí? Desde mi punto de vista es más complicado trabajar con vivos, porque bueno, los tienes que medir, pellizcar y demás, y los muertos no se quejan tanto, pero cada uno tiene sus pros y sus contras. Entonces, eso es algo que sí me gustaría que les quede muy claro, ¿no? Porque incluso como que a veces hasta en la escuela te marcan eso, o estudias vivos o estudias muertos, no es cierto, o te dedicas más a la filogenia o a la ontogenia, ¿sí? Pero en realidad no las puedes separar así tan tajantemente. Entonces, cuando yo les hablaba de la importancia de la teoría evolutiva, no nada más tiene que ver con la antropología física, sino con otras ciencias. Yo realmente sí los invito a que traten de leer un poquito más sobre Darwin y toda la importancia que tiene el desarrollo de la teoría evolutiva. Si se dan cuenta, quizás en nuestro país no tanto, pero bueno, porque tampoco te enseñan tan bien biología. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, es impresionante la lucha que hay entre el creacionismo y evolucionismo. En muchos estados, ahora sí que de nuestro cercano país, al norte, se pelean las escuelas por decir que si tú vas a enseñar a nivel bachillerato o a nivel secundaria más o menos teoría evolutiva, también tienes que enseñar creacionismo. ¿Sí saben a qué me refiero con creacionismo o no? ¿Sí? Pero ¿qué me puede decir así brevemente? ¿A qué nos referimos con creacionismo? O sea, la cuestión religiosa, se dice que se creó a partir de... Es el origen divino de nuestra especie, bueno, y de otras más, ¿no? Es el origen divino de la vida. Entonces, ha habido una cantidad de explicaciones para tratar de decir, bueno, ¿desde cuándo surgió la Tierra? ¿Desde cuándo surgió la vida? No sé cuántos de ustedes hayan tenido educación religiosa o la sigan manteniendo. Puede ser, algunos les habrán dicho que si son cristianos bueno, católicos, lo que sea, siempre te van a hablar de que la Tierra se creó en 7 días, creo, y el 7º día se creó nuestra especie, lo que sea, ¿no? Entonces, realmente, esto es lo que ha permeado mucho del conocimiento. La idea de que, bueno, tenemos un origen divino. Y muchas veces hasta te das cuenta que tanto lo tenemos enraizado, que hasta negamos nuestros orígenes animales porque nos sentimos que ya gracias a la cultura ya no estamos evolucionando, somos un ente aparte, ¿no? Y es tan interesante pues que en toda la cuestión creacionista incluso hubo religiosos que hasta, no sé cómo, hasta la fecha no sé cómo lo hicieron para determinar en qué año se creó la Tierra, ¿no? Entonces este obispo, por ejemplo, Ussher, es muy famoso porque él postula que el 23 de octubre del 4004 a.C., o sea, fue cuando ya era el domingo, se creó la Tierra, ¿no? Y bueno, y fue la culminación de toda la creación divina. Entonces, todo esto se los digo ¿por qué? Porque realmente fue una batalla, y pues sí es digno de reconocerse todo el esfuerzo de Darwin, tanto para desarrollar su hipótesis como, y su teoría, como para manifestarla o hacerla pública en la época victoriana. Él hasta se maneja por allí, cuando sus biógrafos manejan, que él se tardó mucho en dar a luz o en publicar su obra, porque incluso se sentía presionado por su mujer, que era tremendamente religiosa, ¿no? Y bueno, ya había, o sea, Darwin no salió de la nada. Ustedes saben, la ciencia o las ideas no surgen de la nada, tienes que tener un bagaje cultural, lecturas, etc. Y bueno, él estaba muy nutrido de los estudios de otros naturalistas, sobre todo de los geólogos, que se empezaban precisamente a cuestionar de dónde surgían todas estas improntas de vida marcadas fosilizadas, para explicar por qué hay unas formas antes y ya no las había actualmente.
Es bien bonito, yo siempre digo, pues es bien padre ser creyente, ¿no? No te tienes que cuestionar nada, todo es por dogma de fe. Entonces, era muy fácil cuando la gente se preguntaba por qué estoy viendo plasmada en ciertas representaciones de fósiles, formas de vida que ya no hay actualmente, pues la iglesia te va a decir bien fácil, ¿no? Pues porque después del diluvio universal hubo, se extinguieron varias especies, las que no estuvieron en el arca de Noé, etcétera, ¿no? Entonces, digo, el dogma de fe es la cosa más sencilla, ¿no? Entonces, igual, cuando empezaban Ryan y otros geólogos a preguntar, bueno, ¿y por qué tenemos esta secuencia que nos ayuda a entender muy bien cómo han ido cambiando las formas de vida? Pues igual es bien fácil contestar, ¿no? Pues es una broma de Dios para que tengan en que entretenerse ustedes. ¿Sí? Pero, digo, nos puede parecer de risa, pero actualmente hay debates y la gente se sigue cuestionando y sigue pensando que somos creación divina. Y siempre se les ha dado interpretación, ¿no? A todas las diferentes formas de fósiles que incluso los pueden comprar a manera de joyería, modificados, etcétera, ¿no? Entonces, hay historias bien bonitas que te dicen que los dientes de tiburón fosilizados en realidad son lenguas de serpiente fosilizadas cuando a San Antonio de Padua lo fueron a tirar en una isla, y que bueno, ahora sí que por intervención divina, les digo, las que lo quisieron picar se convirtieron en piedra. Y bueno, y también algo que siempre se ha cuestionado, ¿cómo es que saben los paleontólogos y los paleoantropólogos cómo eran estas formas? ¿Qué tanto se equivocaban o no a la hora de reconstruir cómo eran estas formas extintas? Porque nunca salen los esqueletos completos. Y ha habido errores, claro que sí ha habido muchos errores de cómo reconstruir estos esqueletos, y también de la historia de la paleoantropología o de la identificación de los restos fosilizados de homínidos y otros simios extintos. Pero para eso pues es bien necesario que tengas conocimiento de anatomía comparada. Y bueno, entre los precursores o quienes fueron, algo así como que entre los abuelitos, papás y todas estas gentes que formaron o que dieron origen a la antropología física, es obvio que tenemos a Lamarck. ¿Se acuerdan de Lamarck y su hipótesis? Y que también Lamarck ha sido muy maltratado, ¿sí? Porque dicen así, hasta como que hay personas que se expresan de él de alguna manera como hasta medio peyorativa, ¿no? Por esta cuestión de la herencia de los caracteres adquiridos, que espero que se acuerden de sus clases de la secundaria, se acuerdan de la explicación de los cuellos de las jirafas. En realidad Lamarck era un tipo bastante inteligente y conocedor de anatomía comparada, y de hecho Darwin, si ustedes leen a Darwin directamente, Darwin era un tanto lamarckiano, porque no había otra manera de explicar cómo se generaba el cambio. Aunque se acuerdan de Mendel y sus experimentos de los chicharitos para ver las texturas y la herencia recesiva, aunque Mendel ya había escrito su obra para esa época, pues Darwin no lo había leído, entonces no sabían cómo se transmitían la herencia. Una de los trabajos hasta ese momento más serios en relación a cómo explicar la transmisión de los caracteres era la propuesta de Lamarck, que te decía, ¿se acuerdan de eso del cuello de jirafas? De que cuando las jirafas tenían un cuello no muy largo y conforme se iban estirando para alcanzar los brotes más tiernos que estaban hacia arriba, se les iba alargando el cuello y esto se lo heredaban a sus hijos, ¿sí? Entonces, aunque actualmente nos podemos reír y decir, ay, sí, qué ignorante, mucha gente todavía tiene así como que unas ideas bastante lamarckianas de cómo se transmiten ciertas características físicas, ¿sí? De hecho, la cultura pues se transmite de una manera bastante lamarckiana, no se transmiten los genes. ¿Sí? Pero a lo que quiero ir es sobre todo a que piensen y vean con otra manera los postulados de Darwin. Hay un libro de Daniel Dennett, un filósofo de la ciencia, que precisamente se llama así, La peligrosidad de Darwin. ¿Cuál fue esa peligrosidad de Darwin? Pues refutar la creación divina, ¿sí? Decir que todos, o sea, tanto los seres unicelulares como los seres más complejos en cuanto a conformación de órganos y de comportamiento, pues tenemos un mismo origen. Y eso ha sido lo que causó tal revuelo y tal conmoción desde ese entonces. Entonces, esto fue como que lo más difícil, ¿no? Poner en duda, cuestionar
que todo es un origen divino. Y realmente pues tuvo una fuerza bien importante a nivel intelectual. Salieron sus defensores, salieron sus detractores, la mayoría de la gente que era su defensora pues eran científicos e intelectuales. Yo no sé qué tanto les guste la ciencia ficción, por ejemplo. ¿Nadie? No leen literatura más allá, ya sé que son científicos muy serios, pero no leen más allá de libros técnicos y acá unos estudios de filosofía y demás. No van ni al cine. Uno de los autores de ciencia ficción más famosos, H.G. Wells, era un acérrimo defensor de Darwin. De hecho, toda su obra está basada en la selección natural. La novela más famosa de él, ¿sí? La de la Guerra de los Mundos. No sé cuál versión hayan visto, pero sí se acuerdan cómo es que se vencen a los marcianos que llegaron a invadir la Tierra. ¿Cómo es que mueren los marcianos? Una bacteria. Ajá. Cuando entran en contacto con el ambiente de la Tierra, se contaminan con una bacteria. Y la explicación de H.G. Wells es completamente darwinista. Como no habían pasado por todo un proceso de selección natural, pues no tenían defensas ante esta bacteria. En la selección natural salvó a los humanos de la invasión de los marcianos, ¿no? Entonces, y eso es lo interesante, ¿no? O sea, ¿cuántos científicos han revolucionado realmente el pensamiento? Y uno de esos es Darwin. Y a la fecha hay gente que se atreve a decir que no se han comprobado su teoría, cuando en realidad, si ustedes leen a Darwin, todo el tiempo está haciendo pruebas de cómo se puede validar o se puede refutar lo que él está diciendo. ¿Bien? Y bueno, ¿qué es lo que dice? Porque todo el mundo, la mala interpretación de Darwin, de lo que él propuso, es decir que descendemos de los monos, que descendemos de, no sé, hasta de los chimpancés. Y no es cierto, ¿no? Lo que está proponiendo es que siempre va a haber un ancestro común. Entre más atrás te vayas, pues vas a compartir más rasgos o más herencias biológicas de esos ancestros comunes. De hecho, la propuesta de Darwin es una especie de árbol. Esto no, pues, es absurdo que digan que de los monos. Hay un video hasta que circula en YouTube de un niñito diciendo que cuando han visto un monito tener bebés humanos, o sea, nunca se va a ver eso, ¿no? Y tampoco los chimpancés tienen que llegar a ser como nosotros. O sea, la evolución no tiene un fin teleológico, no tenemos que llegar a ser así todos como nosotros. O sea, la evolución o el éxito de una especie es reproducirte y que tu descendencia sea fértil. En ese sentido, pues hasta podrías decir que las bacterias son seres unicelulares muchísimo más exitosos que nosotros, se reproducen más fácilmente, tienen cientos de descendientes, se adaptan más fácilmente a los cambios ambientales que nosotros mismos, ¿eh? El problema de los antibióticos, porque te tienes que acabar un tratamiento. ¿Saben por qué, no? Porque si no, después esa bacteria tiene una capacidad, de alguna manera, por decirlo, de aprender y mutar y descender y heredarles a sus descendientes, pues toda esta nueva información genética que le va a permitir tener una mejor respuesta ante las bombas que tú le metas de antibiótico. Entonces, ese es el único chiste, que Darwin propone antepasados comunes y que después ya cada quien fue adaptándose a las presiones medioambientales. También es una farsa que te digan que, bueno, que era la guerra de garras y dientes. No es necesariamente así, ¿okay? Y pues la idea más bien es esto, ¿no? Una especie de árbol donde la base pues va a ser un ser. ¿Se acuerdan de todas las explicaciones del origen de la vida? Que si el caldo primigenio, etcétera, y demás. O sea, de una célula se empieza a reproducir, empieza a tener ahí ya diferentes adaptaciones, incluso los que se acuerdan un poquito más de sus clases de biología, que es la mitocondria. Por ahí también hay teorías que te hablan que la mitocondria es como una especie de otra célula, un poquito más, una eucariota, una procariota, o al revés, con sus nombres. Pero vamos, somos una suma de diferentes células que se van conformando luego en órganos y demás.
Y porque es tan fácil que cuando haces experimentos en biología utilices a moscas o ratones, que finalmente estamos compartiendo mucho de esa herencia genética. Bueno, aunque los ambientalistas y todos los protectores de animales se quejan de que experimentes con animales, bueno, también soy de la idea que se debe experimentar más con humanos, pero pues mientras no lo legislen bien, pues sería un grave problema, ¿no? Pero vamos, en realidad no estamos tan ajenos ni tan lejanos. La peligrosa idea que también surge en unos años para acá, bueno, para algunos científicos sociales, es cuando desde la etología, la primatología, la antropología física empiezas a cuestionarte si otras especies también tienen cultura o no. Y es cuando muchos científicos sociales saltan y dicen que es imposible, que la cultura es únicamente una propiedad humana. Entonces, si te vas más para atrás, como vamos a ver más adelante en la filogenia, ¿a partir de cuándo eres humano? ¿Sí? Desde que somos Homo sapiens, desde que eres Homo erectus, Australopithecus y demás, ¿a partir de cuándo puedes hablar realmente de cultura? O de procesos de simbolización, o de uso de lenguaje articulado. Entonces, sigue habiendo todavía esas cuestiones, ¿no? Pareciera que no, pero seguimos negando qué tanto estamos compartiendo con otras especies humanas o hasta animales, ¿sí? Y ahí es cuando a veces a los antropólogos físicos también se nos acusa de que ya no eres tan científico social porque rompes casi el dogma de decir que la cultura es más allá de lo que hacemos, o sea, tiene límites más amplios que lo que es nuestra propia especie, ¿sí? Entonces, bueno, igual cuando hablas de la evolución humana en el sentido de decir qué tan primitivos, o sea, qué tan válido es hablar, o sea, como científicos, o sea, yo también les pregunto, ¿no? Así como se cuestionan mucho, qué tan válido es hablar de culturas primitivas o superiores. Qué tan válido es hablarlo también cuando hablas de tus ancestros, de los que realmente no tenemos muchas evidencias del tipo de comportamiento, del tipo de cultura que tenían. ¿Por qué? Porque, bueno, los arqueólogos lo sabrán mejor, ¿no? Hay muchos tipos de artefactos o ecofactos o artefactos hechos con materiales orgánicos que no se van a conservar también. ¿Desde cuándo podemos hablar que existen este tipo de transmisión de cultura? Es realmente complicado. Es decir, que nuestros antecesores eran más primitivos. ¿Es más primitivos en qué sentido? Estaban completamente adaptados al medio en el que estaban, pues eso ya es un gran éxito. El problema es que siempre vamos a estar en ese estira y afloja sobre las presiones ambientales, que son la presión selectiva que nos va a ir moldeando. Entonces, bueno, realmente, como les dije hace rato, un chimpancé no tiene que llegar a ser como nosotros para ser exitoso. Ni un bonobo, ni una mosca, ni una amiba. O sea, no hay un fin teleológico en la evolución. ¿Cuáles fueron las diferentes presiones ambientales? Pues hay bastantes hipótesis, ¿no? Te hablan de que sí, efectivamente, fueron presiones climáticas, ecológicas, las que estuvieron favoreciendo el que tuviésemos una postura erguida, a diferencia de otros primates. ¿Sí? El que esto te permitió tener una visión más amplia y panorámica, que te adaptabas mejor a la sabana, el que tenías las manos libres para llevar cosas modificadas. Entonces, realmente es difícil decir que una cosa fue antes que la otra, ¿no? Lo que para un teórico de la evolución, Jacob, él maneja como el bricolaje. O sea, no puede decir que algo fue primero y otra cosa después, lo que fue un juego de este proceso evolutivo, y que dices, bueno, ¿cómo lo puedes llamar? Casualidad, presión selectiva, que nos fue moldeando de esta manera, ¿sí? Entonces, bueno, tener manos libres te permite ya llevar un instrumento, ¿sí? Tener una visión panorámica. Si ustedes se dan cuenta, los primates, hay una gama bien distinta de formas de primates y también es muy distinta el tipo de visión que tienen en relación a hacia dónde va no tanto la postura de los ojos, que siempre los tenemos al frente, pero si estás más adaptado a la vida terrestre que a la arborícola, a un hábitat o a un estilo de vida más nocturno que diurno, todo esto pues también a nosotros nos fue moldeando. Y bueno, sobre todo, ¿no? Dices, bueno, la gran ventaja de liberarte las manos,
pero liberarte las manos no nada más es que puedas ser hábil con las manos, para la relación mano-cerebro. ¿Sí? Si se acuerdan igual un poquito de sus clases de anatomía, se habla de que hay ciertas áreas del cerebro un poco más especializadas con ciertas actividades, pero sobre todo hay una relación bien directa entre mano y cerebro. ¿Sí? Entre más torpe se hace uno con las manos, finalmente su cerebro también se le va a hacer más torpe. ¿Sí? Es otra de las cosas que es bien interesante, ¿no? O sea, en evolución humana, pues siempre te están hablando del eslabón perdido. El eslabón perdido es tanto como una metáfora, no existe como tal, ¿no? No es que digas, aquí empezaron los homínidos y aquí terminaron. O sea, es difícil marcar esas líneas. Pero, pues a la fecha siempre van saliendo nuevas especies, se van peleando que si es una especie nueva, que si es un género nuevo. Y bueno, se sigue dando esa carrera porque es bien difícil que puedas decir, ya tenemos toda la línea de nuestra ancestría humana. ¿Se acuerdan de Lucy? Lucy es bien famosa, ¿no? Pues ¿saben por qué se llama Lucy? ¿Sí? ¿Todos sí? A ver, ¿por qué? Ah, bueno, ¿te la saben? Un punto extra que me canta. No me siento. Estaba de moda, ¿no? Entonces, es bien interesante porque de acuerdo a lo que se proponían decían, bueno, si somos una especie, si somos Homo sapiens sapiens, somos tan inteligentes, tenemos un gran cerebro, ¿qué se tuvo que haber liberado o desarrollado más? Primero debe haber sido el cerebro, ¿no? Y luego las manos. ¿Y qué pasó cuando se encontró a una Lucy? ¿Se acuerdan cómo es Lucy? ¿Cómo es el esqueleto de Lucy? Sí, casi. Bueno, realmente pues, ya tiene una postura bípeda y no tiene un gran cerebro. Entonces, o sea, pues digo, es difícil decir que una cosa fue primero que la otra, ¿no? Y se acuerdan, bueno, y cuántas, o sea, qué tan complicado es hablar sobre el comportamiento. Bueno, se acuerdan de las huellas de Laetoli, que también fue un hallazgo bien interesante, que bueno, en una superficie de ceniza todavía un poco caliente, se ven ya huellas muy claras, igual de australopithecus, que llevan en 2 pies caminando sobre esto. Pero ahí lo más característico o lo que causó gran revuelo fue el hecho de que vieron que al menos se veían huellas como si hubiera de 2 adultos, entre comillas, y alguien más pequeño que iba pisando o siguiendo como si fuera jugando casi las huellas de los adultos. Entonces de ahí también se empezaron a hacer una serie de interpretaciones, de que bueno, que si era una familia nuclear y que si los niños y no sé qué tanto, ¿no? Entonces es bien difícil. Bueno, ahí por ejemplo también en esas huellas, antes de que se perdieran, se ve que caen como gotas de lluvia. Entonces justo cuando empiezan a caer las gotas, se ve como que las pisadas se hacen más largas, las de los adultos, y ya no están las del niño. Entonces ahí muchos lo han interpretado como que era una familia, cargaron al niño y se echó una cosa. Entonces, eso es lo complicado, ¿no? Realmente, ¿cómo puedes tú interpretar la conducta o el comportamiento con tan pocas evidencias, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado porque a veces dejamos volar demasiado nuestra imaginación. Pero bueno, lo que sí era clarísimo, pues, es que pareciera que fue primero, bueno, no pareciera, primero fue la postura bípeda, luego fue el desarrollo del cerebro, la cognición y demás, ¿no? Y precisamente, ¿no? O sea, les estoy poniendo caricaturas porque cuando a veces puede parecer esto muy denso, eso es bueno, que le interese lo van a leer ya más a fondo en el curso, pero vamos, o sea, precisamente todas estas categorías, todas estas descripciones de cuántos homínidos o mínimos, como se les llama actualmente, van surgiendo, qué tantos de estos han sido inventados, qué tantos son una misma especie con, digamos, características poblacionales. La gente que le ha tocado ver cráneos o restos óseos de poblaciones contemporáneas o prehispánicas se van a dar cuenta. En Teotihuacán simplemente no tienes una variedad de formas que dijera, si lo veo un paleoantropólogo parecen dos especies distintas, ¿no? Pero bueno, o simplemente últimamente no sé qué tan enterados estén de todo este dilema de los neandertales que siempre decían nuestros primos lejanos, y ahora la sorpresa cada vez los estamos incorporando más y se habla de que quizás están dentro de nuestra misma especie absorbidos, ¿no? Es algo que por más que digan, la paleoantropología no termina.
¿sí? Hay nuevas técnicas de datación, nuevos hallazgos, nuevas técnicas morfológicas, y se va cambiando toda esta interpretación. Ustedes se dan, en los 50 hubo una como gran síntesis y dijeron, no, estamos equivocados, todas estas especies finalmente son erectos con diferentes variaciones regionales, y no duden que dentro de poco va a pasar algo muy por el estilo, porque ha habido ya demasiados hallazgos, nuevas interpretaciones, nuevas técnicas, pues. Entonces, cuando alguien te dice, pues qué aburrido, ¿para qué seguimos estudiando eso? Pues porque realmente yo creo que si tenemos una fascinación por estudiar nuestra especie, ¿por qué no saber desde dónde venimos o tratar de entender por qué somos así? ¿Sí? Y esto de que va muy de la mano, de la evolución cultural. O sea, la cultura no surgió de la nada, como Anton les preguntaba, o sea, realmente, ¿cómo puedes saber cuáles fueron los orígenes de la cultura? Claro, no te vas a enfrascar en la discusión así añeja también de los orígenes del Estado, ¿no? Bueno, no surge así de la nada ya, pues, por generación espontánea. Pero vamos, que algo dentro de esas presiones ambientales también dieron origen a que tuviésemos unas estrategias nuevas para responder nuevas o problemas de antaño, ¿no? Problemas viejos, ¿sí? Y a la fecha, pues también todo esto sigue siendo revolucionándose, quizás nos pueda parecer que pasos gigantados, pero lo interesante, pues, son caricaturas si quieren muy naif, pero, por ejemplo, ¿no? Si saben, aquí que yo tan quisquilloso, ¿no? ¿Quiénes son los que generalmente inician los cambios? Las generaciones jóvenes, la gente más joven, o sea, los niños que por curiosidad, e incluso las hembras. Hasta hubo corrientes de estas de antropología feminista de hablar de que la cultura, en realidad, muchos de los grandes descubrimientos fueron originados por las mujeres, ¿sí? Porque son las que generalmente tienen en sus manos, al menos entre nuestra especie y entre muchos otros mamíferos, la transmisión de conocimientos, la crianza, ¿sí? Entonces, y entre hembras jóvenes y las crías jóvenes son las que luego van encontrando nuevas estrategias de cómo solucionar problemas cotidianos, y esto lo han visto precisamente los primatólogos. Y bueno, ¿no? Precisamente cómo se dan las revoluciones tecnológicas. Bueno, pues ya sea que buscando soluciones nuevas o a alguien se le ocurre algo nuevo, pero ¿qué es lo que pasa cuando a alguien se le ocurre algo nuevo? No todo el mundo está de acuerdo. Y eso sigue pasando incluso entre nuestros parientes más cercanos, los primates no humanos. Y es bueno, ya sé que es igual, ¿no? O sea, no es que necesariamente te pongas de acuerdo para crear estrategias nuevas de organización, pero eso es así como surgen las ideas, ¿no? A alguien se le ocurre, la transmite, y esto es como, grosso modo, yo podría decir que es la transmisión de conocimientos y cultura. Y esto no nada más se da entre nosotros, se da entre cetáceos, se da incluso entre algunas aves. Es cuando empiezas a cuestionarte, ¿realmente nuestra especie es la única que tiene cultura? ¿Es la única que transmite conocimientos? No necesariamente, ¿no? Y bueno, también dices, ¿qué nos ha hecho ser una especie tan móvil? ¿Por qué salimos de África? Estábamos relativamente bien, había ya ahí una cuestión ecológica, ambiental no tan fuerte. ¿Qué es lo que mueve a nuestra especie a andar conquistando nuevos continentes? Es una cuestión nada más así como de perseguir, como siempre te dicen, sí, cuando se vinieron cuando se pobló el continente americano, venían siguiendo a los animales, después, o sea, es una cuestión nada más de seguir la comida, así como que te ponen una zanahoria enfrente. O sea, ¿de qué se trata, no? ¿Por qué nos movemos tanto? ¿Por qué ese ímpetu por conquistar nuevos espacios? O sea, ¿cómo surge la navegación? ¿Cómo surge, o sea, el simple hecho de lanzarte realmente a un lugar que no sabes si hay otro lugar donde encontrarse? Y a últimas fechas se ha visto que también hay ciertos genes o grupos de genes asociados con toda esta cuestión de explorar cosas nuevas, y lo compartimos con algunos otros primates, los monorrestos, me parece. Entonces, bueno, ¿qué tanto? Digo, no quiero hablar de que hay un determinismo genético, pero no, o sea, no nada más nos mueven cuestiones
culturales, ¿sí? O sea, va combinado género y cultura, que es lo que realmente a los antropólogos físicos nos interesa, entender esta combinación. Hay fenómenos que no te los podría explicar de otra manera más que sobre esta combinación y no únicamente cuestiones culturales, ¿no? Y bueno, toda la evolución social pues ha ido de la mano de nuestra evolución biológica. E incluso algunos teóricos de la evolución humana se han planteado que tanto ha sido hasta una presión selectiva a la cultura, pero a favor o en contra. ¿Sí? O sea, incluso se habla de se hace un símil, ¿se acuerdan de la fábula de la liebre y la tortuga? Que te ponen siempre, ¿no? Que la liebre, cuando está en la carrera, pues va más rápido que la tortuga. Y se hace esa similitud, se dice, bueno, en cuestión de evolución, la evolución cultural, que va muchísimo más rápido que la biológica, es la liebre, y la biológica sería la cultura. Pero ¿se acuerdan al final de la fábula quién gana? La tortuga. Es como que a veces, por irnos tanto a la cuestión cultural, se nos olvida a la cuestión de la biología. Muchas de las enfermedades que actualmente padecemos van en relación a esto, ¿no? Que qué tanto nuestra biología, nuestra evolución ha estado permeada o marcada por ciertas etapas de nuestra evolución biológica. ¿Alguien se acuerda cuánto tiempo llevamos aproximadamente, o nuestra especie, nuestra historia filogenética, viviendo como una especie, o sea, como cazadores, recolectores? ¿Cuándo surgió la agricultura? ¿Cuándo surgieron las grandes ciudades y el hacinamiento? En realidad, es muy poco tiempo comparado con toda nuestra historia biológica. ¿Y esto qué nos ha traído en consecuencia? Síndrome metabólico X, todas las enfermedades mentales y demás, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué tan adaptados o mal adaptados estamos actualmente a vivir de la manera en que vivimos, a comer de la manera en que comemos? ¿Sí? O sea, últimamente también se habla mucho de la medicina darwiniana o de la dieta darwiniana, que tiene que ver con todo esto de cuál ha sido nuestra herencia biológica y en qué nos afecta actualmente. Generalmente en los cursos siempre les pregunto a todos los estudiantes si tienen alguna alergia alimenticia. No sé si algunos de ustedes lo tengan, ¿sí? ¿Seguros? ¿Ninguno tiene problemas digestivos? ¿No tienen así que se les...? Yo tengo alergia a la cafeína. Ahora, yo tengo alergia a bueno, yo no dije a la lactosa ni el trigo. O sea, porque mis genes, pues aunque todos seamos mestizos, pero muchos de mis genes no están hechos o no estuvieron evolucionados a comer trigo, ¿sí? Entonces, realmente muchos problemas digestivos que tiene la gente es porque estás comiendo cosas para las que no estabas biológicamente hecho, ¿no? Y los médicos a veces ni lo saben. Entonces, uno que tanto, si te pones a rastrear cuál es tu herencia biológica, te vas a dar cuenta cuál es la mejor comida para ti. Entonces, todas estas cosas pues pueden parecer muy superfluas porque dices, bueno, simplemente la dieta, ¿sí? ¿Qué tan variada es su dieta? ¿Cuántos alimentos consumen? También siempre les hago que hagan ese ejercicio. Y háganlo. Vean la variedad de comida que tienen en el refri, en su despensa, lo que sea, y qué tan variada es su dieta. Dudo que sobrepasen de 10 productos. Y la dieta de un cazador-recolector era muchísimo más amplia y estaba mucho mejor balanceada. E incluso se habla, ya se acuerdan de la pirámide alimenticia que siempre les hablan, ¿no? Que en la base tienen que estar verduras y frutas, así que tanto. También ha habido por ahí una propuesta de hablar de que esa pirámide en realidad concuerda mucho con toda nuestra historia evolutiva. ¿Qué comía Ardi, el antecedente de Lucy? Bueno, era un primate que estaba como que medio en 4 patas, 2 patas ahí medio raro. Comía más, sobre todo, o sea, ya tenía un esmalte delgado, o sea, ya nos habla de que no comía tanta fibra como otros primates, arborícolas en su mayoría. Pero bueno, se ha visto por diferentes estudios que tiene una dieta muy variada, muy rica, tanto en vegetales, ya comía insectos y demás que lo tenían, bueno, huevos, etcétera, que le podía proveer de la proteína de origen animal, pero la base eran vegetales, ¿no? Lucy, que comía Lucy, todavía comía un poquito más de proteína.
Y en realidad hasta arriba están los cereales, que es el último alimento que hemos integrado a nuestra vida como especie. ¿Se dan cuenta? Es una muy buena manera de entender cuál debería ser tu dieta más balanceada. Tiene una explicación completamente evolutiva. Les digo, sirve de mucho sobre evolución. Y bueno, aquí ya, estos son, o sea, yo les he tratado así como que de dar una ligera plática o una ligera introducción a cuáles son los temas que estudiamos los antropólogos físicos, ¿no? Hay antropólogos físicos que se dedican a estudiar toda esta cuestión de la alimentación, la nutrición, la salud, y que va en relación a qué etapas de tu vida cuando te vas formando, etcétera, ¿sí? Pero nuestra base tiene que ir desde allí para que la puedas entender. Quizás el aspecto más conocido es toda la cuestión que tiene que ver con el estudio de los restos óseos y de las poblaciones extintas, ¿sí? O antiguas. Y bueno, te empiezas a ver desde lo más básico, ¿no? Si era, primero si era humano, no humano, la edad a la que murió, las posibles enfermedades que puede haber sufrido en vida, la dieta, etc. Y algo que yo creo que es por lo que nos conocen más, que trabajamos muy de la mano con los arqueólogos, aunque luego nos peleamos mucho en la interpretación, en el análisis o en la misma exploración, las cuestiones del tratamiento funerario y las creencias religiosas, que te lleva a otro tema que tiene mucho que ver con toda esta cuestión de la idea de la muerte, la creencia en un más allá, y un poquito, sin abusar mucho, pues te puede llegar a ayudar a entender tus sistemas un tanto de cosmovisión, religión, etcétera, ¿no? Aunque no todos los sistemas funerarios tienen que ver netamente con religión, pero bueno, como que son los temas más comunes, ¿no? Cómo preparabas a los muertos, etc. Es como ya veo que se están durmiendo. Les voy a poner una... Y bueno, lo típico, ¿no? Un antropólogo físico siempre te va a hablar el muerto, cómo estaba, que lo acompañaba, la orientación, y que si las vasijitas, y que si lo enterraron completo, incompleto, que si se lo comieron, si no se lo comieron, si lo aderezaron, etc. Por la parte del tratamiento funerario, estas ya son cuestiones más teóricas, que a veces falta mucha teoría para realmente interpretarlos de la manera más adecuada, corte con la simple idea de que huella de corte o cocción te habla de canibalismo, porque no es tan simple, ¿sí? Y pues te habla más bien sobre otra característica que siempre se ha dicho que es netamente humano, la idea de un más allá o el culto a los ancestros o a la muerte. Pero yo les vuelvo a preguntar, ¿somos la única especie que somos conscientes de la muerte? ¿O hasta qué momento empieza a manejarse todo esto, ¿no? En neandertales se ha visto, a veces se cuestiona mucho que también o mal interpretado esté la presencia de hasta de pólenes que se sospecha que pudieron haber sido parte de una ofrenda, o que si llegaron simplemente por traslado del aire, etcétera, ¿sí? Pero lo que sí se ha visto es que hay un tratamiento bien complejo, ¿no? Incluso lo que siempre se hablaba como huellas de corte neandertales, que hablaban de canibalismo, hay propuestas que te dicen que no, que es una manera especial de limpiar a los huesos y llevarlos contigo. Incluso hay un cráneo muy famoso de un Homo erectus, el cráneo de Bodo, que tiene huellas de corte, que Tim White, las personas que es los máximos expositores de la paleoantropología, él llega a proponer que es una especie de tratamiento funerario. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Sí? Y se ha visto también los primatólogos que hay una especie de duelo entre primates y algunos primates no tan cercanos a nosotros. Entonces realmente, ¿a partir de cuándo puedes empezar a creer que hay todos estos procesos de simbolización o de duelo ante la muerte, ¿no? Entonces, bueno, la manera en que si un entierro es múltiple, individual, primeras, segundas exequias, etcétera, te pueden ayudar a tratar de interpretar toda esta cuestión del tratamiento funerario, que en sociedades que a veces puedes llamar como que simples, a veces se exhiben los tratamientos funerarios más complejos. Y bueno, como estaban durmiendo, pues es así como que el momento de una pequeña pruebita, ¿no? Pues a mí me gustaría que, pues, si ven aquí todo este listado, ¿cuál creen que de estos objetos sea falso? Que nunca haya acompañado a un enterramiento exprofeso, o sea, a un culto funerario, ¿sí? Los dientes que se le habían caído durante su vida a esa persona, están los dientes residuales, son los de leche o los permanentes.
un brazo arrancado, obviamente de otra persona, ¿no? Un bebé muerto, cuerdas para atar los brazos y las piernas, un collar elaborado con dientes de animal, un gato vivo, conchitas, caracoles de mar, cualquier tipo de alimento, cualquier tipo de flores, un perro muerto. ¿Ustedes creen? Digo, no les digo que todos al mismo tiempo como están aquí, ¿no? Pero dudan que alguno de estos elementos jamás haya estado presente en un enterramiento humano. Pues todos esos y hasta más, ¿no? Seguramente si hay arqueólogos presentes me podrían dar algún ejemplo de otros materiales todavía más extraños que estuviesen acompañando a un muerto, o en la misma actualidad, ¿no? ¿Cuáles son los rituales funerarios que seguimos actualmente? Todo eso, obviamente, es uno quizás de las ramas más conocidas del estudio de los antropólogos físicos. Y no nada más es como una cuestión de ociosidad o de curiosidad. Puede tener N cantidad de aplicaciones, tanto para entender cómo van cambiando el tratamiento funerario, sino con otra cuestión que también es muy práctica, los estudios de antropología forense, ¿sí? Porque la manera en que tú como antropólogo, que esa es también la gran diferencia que puede haber con otros científicos forenses, que aunque estés muy embebido en el estudio de la muerte, la descomposición cadavérica, etcétera, o desde el punto legal, la criminalística y demás, los antropólogos sabemos de esto. Ha habido casos, por ejemplo, cuando se acuerdan de toda la guerra de los Balcanes, toda esta cuestión de que había grupos religiosos, tanto musulmanes como cristianos, además de toda la cuestión política, pues iba mucho de la cuestión religiosa de por medio. Cuando los equipos de antropología forense mandados por la ONU empezaron a excavar, a exhumar muchos restos que se hablaba que eran porque se encontraron fosas comunes que estaban que fueron ocupadas para desaparecer cuerpos de musulmanes, y te decían del otro lado, o sea, bueno, es que sí, hubo aquí, pues, no sé, hubo un caso de mortalidad, por lo que sea, pues ahí está, es un cementerio musulmán. ¿Sí saben cómo es un cementerio musulmán? En general no llegan a tener realmente grandes lápidas, pueden poner hasta unas pequeñas estelas, cosas por el estilo, ¿no? Pero como cualquier sistema religioso pues tiene sus particularidades. En ese sentido, pues tienen que estar, los cuerpos tienen que estar orientados hacia la Meca, ¿sí? Los cuerpos tienen que ir envueltos en sudarios hechos de material orgánico, no puede ir nada de plástico, ni nylon, ni fibras sintéticas, y aparte tampoco puedes enterrar en una misma fosa a hombres y mujeres. Y empezaron a encontrar fosas en las que había más de un individuo y que había restos de hombres, mujeres, y sobre todo también estaban envueltos tenían restos de ropa, pero de nylon o incluso bolsas de plástico. Entonces ya en primera instancia te está hablando de que eso no es una manera tradicional de inhumar a ciertas poblaciones. Entonces allí es cuando también te tienes que dar cuenta que no nada más el antropólogo es un técnico experto en excavar o en analizar materiales óseos, ¿no? Tiene que saber toda la cuestión de la parafernalia religiosa o ideológica. Eso es lo que un médico no va a saber. Un médico puede ser experto en anatomía, quizás hasta más experto que el antropólogo físico en checar ciertas lesiones, pero en estos temas no, ¿sí? Entonces es complicado, por eso cuando hablas tanto de los antropólogos que se dedican a lo forense, no nada más es que seas un experto osteólogo, ¿sí? Entonces es de ahí la importancia que si alguien se quiere dedicar a lo forense, no es tan fácil que diga soy un excelente médico, y no es bueno, y que sabes toda esta cuestión que los antropólogos en general somos expertos, ¿no? En temas de religión y cuestiones de interpretación social sobre el manejo de los cuerpos, ¿sí? Hasta ahorita alguna pregunta. ¿Quieren un receso o nos vamos a temprano? Bueno, ok, en lo que cambio de